Bolivia polarizada ante los resultados de las presidenciales del domingo. Los datos oficiales ubican al presidente Evo Morales con 46,3 puntos porcentuales y a su opositor Carlos Mesa con 37,1 puntos. Una diferencia entre ambos de un 9%, lo que derivaría en una segunda vuelta electoral, pero aún falta cerca del 5% de escrutinio. El vicepresidente electoral presentó su renuncia. Chile vive una nueva jornada de protestas por quinto día consecutivo, a pesar del toque de queda en la capital y en otras ciudades y regiones del país. Ya ascienden a 15 los fallecidos. Organismos internacionales denuncian que 5 de ellos han muerto por cuenta de los militares. El presidente Sebastián Piñera recientemente se dirigió a los chilenos y anunció un conjunto de medidas para sopesar la crisis que atraviesa el país. Rusia y Turquía llegaron a un acuerdo para implementar una zona de seguridad en el norte sirio. Se comprometen además a preservar la unidad política y territorial de Siria, luchar contra el terrorismo y coordinar el regreso de refugiados. En unas horas se desplegarán militares en conjunto a lo largo de 20 kilómetros de frontera siria con Turquía, con el fin de retirar a las milicias kurdos sirias del YPG. ¿Cómo están? Muy buenas noches en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Bolivia. Sigue el cuestionado recuento de votos que adelanta al mandatario Evo Morales, elevando la tensión en el país. Los resultados oficiales ubican al presidente con 46,3 puntos porcentuales y a su opositor Carlos Mesa con 37,1 puntos. Una diferencia mínima entre ambos de un 9%, lo que derivaría a una segunda vuelta electoral. Pero esta diferencia mínima puede cambiar todo si aumenta un punto porcentual. Y falta 5% de escrutinio, por lo que aún se desconoce si habrá entonces o no una segunda vuelta. Carlos Mesa anunció que no reconocerá el resultado. Entre tanto, el vicepresidente de la Junta Electoral de Bolivia presentó su renuncia y criticó la decisión del resto de los 6 miembros del panel de interrumpir por un periodo de 23 horas la publicación de resultados sobre la jornada de votación. De esta manera, en las calles bolivianas sigue el descontento social y la Organización de Estados Americanos convocó a una sesión extraordinaria para así abordar esta situación. Y saludamos en este momento a nuestra corresponsal en La Paz, Paola Cuentas. Paola, buenas noches por allá en la capital. ¿Cuál es tu reporte de esta jornada que tuvo renuncias y que sigue con manifestaciones y tensiones en las calles? Saludos desde Bolivia. Como bien lo decías, en esta jornada ha marcado uno de los hechos más importantes, la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, quien ha calificado como desatinada la decisión de suspender la publicación de las fotos del conteo rápido que se hacía de la votación. Pero poco antes, la presidenta de esta instancia del órgano electoral, entre sollozos, decía que no hubo ningún fraude y que lamentaba toda la violencia y la indignación de la población que se había generado desde este martes en la ciudad de La Paz y en todo el territorio nacional. También la Organización de Estados Americanos ha recibido una carta por parte del gobierno del presidente Evo Morales a través del canciller, porque han solicitado que envíen una misión para que puedan realizar una auditoría al cómputo, según el gobierno oficialista, señalando también que sería para demostrar que todo se ha llevado a cabo de forma transparente. Sin embargo, los opositores señalan que la determinación de la OEA se conocerá mañana en esta sesión extraordinaria que ha sido convocada por el organismo internacional. Paula, ¿qué se espera mañana del pronunciamiento del presidente Evo Morales? La población está dividida, lo decías también. Mañana se inicia paro indefinido en diferentes regiones, así lo han determinado, en defensa de la segunda vuelta electoral que consideran que así debe llevarse a cabo. Pero también los sectores oficialistas afines al gobierno del mandatario indígena han señalado que se movilizarán para defender la victoria que ellos consideran en primera vuelta del presidente Evo Morales. El mandatario se va a pronunciar a las 7 de la mañana, hora boliviana. Así lo ha anunciado y también estamos a la espera de lo que será el escrutinio final, siguiendo paso a paso lo que representa el cómputo de votos. Hay vigilia en el centro de cómputo, precisamente donde se encuentran las autoridades de este poder del Estado. Pues muchas gracias por tu reporte. Ella es nuestra corresponsal en La Paz, Paola Cuentas.
Ahora vamos a Chile porque tras 5 días consecutivos de protestas que tienen sumida a la nación sudamericana en un estado de crisis, el presidente Sebastián Piñera se dirigió a los ciudadanos para anunciar medidas y un conjunto de propuestas que deben ser aprobadas por los parlamentarios. Entre ellas, el mejoramiento de condiciones en salud, pensiones y salarios. Mencionó una reducción en el número de parlamentarios y en el salario de los mismos. También dijo que volverá a las tarifas de electricidad previas a las protestas y arreglarán los daños del metro que según el gobierno se tasan en 700 millones de dólares. Queridos compatriotas, en los momentos más difíciles, y hemos enfrentado mucho, los chilenos siempre, con unidad, con voluntad, con coraje y con esperanza, hemos sabido superar la adversidad. Así recuperamos nuestra democracia. Así reconstruimos nuestro país después del terremoto del año 2010. Así rescatamos a nuestros mineros. Y así, estoy seguro, vamos a enfrentar estos tiempos difíciles y transformar esta crisis en una verdadera oportunidad de reencuentro entre los chilenos. Y es que en Chile la crisis social continúa y la cifra de muertos llega ya a los 15. Las organizaciones de derechos humanos lanzaron fuertes cuestionamientos en contra del gobierno, esto debido a la represión y el abuso de la fuerza que se ha observado por parte de los militares en las protestas, que ya cumplen 5 días. Andrea Rincón nos cuenta más. Escuelas cerradas, el transporte público paralizado y el comercio en punto muerto. Las protestas avanzan en Chile bajo la lupa de organizaciones internacionales de derechos humanos que han monitoreado la situación de violencia y represión por parte de la fuerza pública. Y no es para menos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, 5 personas han muerto por presunta acción de agentes del Estado. Incluso el Ministerio del Interior señaló que 2 personas fallecieron por un impacto de bala y una más fue atropellada por un camión de la Armada. En una carta abierta enviada al presidente Sebastián Piñera, Amnistía Internacional urgió al mandatario a atender estos reclamos de abuso y no estigmatizar las protestas. En vez de equiparar las manifestaciones con un estado de guerra y a quienes protestan con un enemigo del Estado, el gobierno del presidente Piñera debería escucharlas y atender seriamente sus legítimos reclamos. El general Javier Iturriaga, encargado de la seguridad en Santiago, dijo que el gobierno está investigando cada hecho y que no ocultará nada. Sin embargo, los partidos de oposición repudiaron el accionar de las fuerzas de seguridad y rechazaron la invitación de Sebastián Piñera para forjar un contrato social. A pesar de esta situación, la frustración por la marcada desigualdad en el país mantiene a los ciudadanos en pie de lucha. Lo que ocurre no es solamente porque hayan bajado, o sea, hayan subido el metro por 30 pesos. Lo que ocurre es por lo que, como dice un letrero, lo que viene ocurriendo hace 30 años atrás. Tenemos el tema de la FP, de las colas en los policlínicos, las listas de espera en los hospitales, los costos de los remedios, los bajos sueldos. El toque de queda en la capital se mantiene por 4º día consecutivo desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Organizaciones sociales y sindicales convocaron una huelga general para este miércoles y jueves. La presión sobre el gobierno no cesa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegaron a un acuerdo para implementar una zona de seguridad en el noreste de Siria. Y desde el balneario ruso de Sochi, los 2 mandatarios aprobaron que a partir de las 12 del mediodía del 23 de octubre, hora local, se desplegarán unidades militares en conjunto a lo largo de 30 kilómetros de frontera siria con Turquía. Esto con el fin de retirar por completo a las milicias kurdos sirias del YPG en un plazo máximo de 150 horas y así culminar con la ofensiva de Turquía en territorio sirio. Conozcamos más de la llamada Operación Primavera de la Paz del presidente turco que registraron nuestros reporteros de France 24. Mientras las tropas turcas avanzan hacia el noreste de Siria, las milicias kurdas del YPG disparan a través de la frontera. Este es el sitio donde cayó el cohete. En esta habitación. Entró por aquí y dañó todo. Unas 10 casas se vieron afectadas en la ciudad de Akçakale. Esto ocurrió en los primeros días de la Operación Primavera de la Paz, ordenada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mehmet apoya a su líder como muchos de los que viven a lo largo de la frontera con Siria. No nos importa la casa, sacrificaría 1000 casas más por nuestro presidente Erdogan.
En esta guerra la entrada de las tropas de Turquía es importante porque esa área está llena de terroristas del PKK y si Turquía no hubiera ingresado, entonces los terroristas vendrían aquí. Turquía ha luchado durante décadas contra el PKK kurdo y ahora quiere eliminar a los combatientes del YPG en Siria. Cerca de la frontera se ve a un grupo de rebeldes sirios tratando de cruzarla para reforzar las tropas turcas. Se han unido a la lucha contra el YPG y están recuperando gran parte de las zonas controladas por los kurdos, con la ayuda de los ataques aéreos. El alcalde de Akçakale se niega a considerar las operaciones como un ataque contra los kurdos. Hay una diferencia entre los terroristas del PKK por un lado y las personas kurdas que han estado trabajando y viviendo en esas aldeas durante 1000 años. Se calcula que la ofensiva turca ha provocado 300.000 desplazados y el rechazo total de la comunidad internacional. Y por su parte, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, visitó este martes a las tropas desplegadas en las proximidades de la provincia de Idlib, en el noroeste del país, el último bastión de las fuerzas opositoras al gobierno de Damasco que cuentan con el apoyo de Turquía. Informa Marina Sardiña. El presidente sirio acude al frente de guerra por primera vez desde el inicio de la guerra en el 2011. Bashar al-Assad ha visitado la ciudad de Hodeid, que fue tomada por Damasco el pasado agosto con la ayuda de las fuerzas aéreas rusas para ofrecer apoyo a la resistencia frente a las fuerzas rebeldes que continúan operando en la provincia de Idlib con la ayuda de Turquía. Sabemos lo que ha ocurrido en el pasado, por eso decimos que Erdogan es un ladrón que nos robó las fábricas, el trigo, el petróleo en colaboración con el Estado Islámico y ahora nos está robando la tierra. Al-Assad ha reiterado numerosas veces su compromiso de recuperar todas las áreas perdidas por Damasco durante los 8 años de guerra civil en Siria. Una promesa que se antoja cada vez más factible gracias a la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sirio y a la alianza del gobierno de Damasco con las milicias kurdas, para luchar contra la ofensiva lanzada el 9 de octubre por Turquía. He dicho antes que todas las áreas de Siria tienen la misma importancia. No hay un área más importante que otra ni más valiosa, pero lo que rige las prioridades del gobierno es la situación militar en el terreno. El gobierno de Damasco está cada vez más cerca de alzarse como vencedor total de una guerra civil que ha causado el desplazamiento de más de 13 millones de sirios, más de la mitad de la población total siria, entre ellos 6 millones de desplazados internos, que pese a los planes de reconstrucción de Al-Assad siguen temiendo regresar a sus hogares por posibles represalias por parte del gobierno central. Y finalizamos en el Reino Unido. La Cámara de los Comunes rechazó hoy acelerar los trámites para un Brexit y cumplir con la actual fecha límite, el 31 de octubre. Esto así como lo pedía el primer ministro británico Boris Johnson. Londres está ahora a la espera de la aprobación o no de una nueva extensión para la fecha de salida por parte de la Unión Europea. Yurani Arciniegas nos informa. Una victoria incompleta. El texto del acuerdo entre Londres y Bruselas para que Reino Unido salga de la Unión Europea recibió el visto bueno preliminar en la Cámara de los Comunes. Sin embargo, el primer ministro británico Boris Johnson no recibió la aprobación de los parlamentarios para acelerar los trámites y cumplir con la actual fecha fijada para la salida, 31 de octubre. Debo expresar mi decepción de que la Cámara haya una vez más votado por el retraso en vez de un calendario que habría garantizado que el Reino Unido pudiera abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con un acuerdo. Ante esta situación, Johnson pidió a la Unión Europea que se encargue de fijar una nueva fecha de salida. Tras la decisión del primer ministro Boris Johnson de pausar el proceso de ratificación del acuerdo de retiro y para evitar un Brexit sin acuerdo, recomendaré a los 27 Estados miembros que acepten la petición del Reino Unido para una extensión. Para esto, propondré un procedimiento escrito. Pero Francia indicó que no ve justificación para un nuevo plazo. La pregunta principal debe ser regresada al Reino Unido para que nos digan lo más pronto posible si es sí o no. Es importante que esta decisión sea anunciada porque de lo contrario no habrá otra situación que un Brexit sin acuerdo, que no es la solución que preferimos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, consulta a los líderes de la Unión Europea sobre una extensión hasta el 31 de enero de 2020, pero su aprobación aún es incierta. Llegamos al final de esta emisión, pero continúe informándose en france24.com. Muchas gracias por su compañía y disfrute de su noche.